Si trabajas más de 60 horas y tu negocio no crece como debería, este video es para ti. El problema no es tu esfuerzo. El problema real es qué estás haciendo con ese esfuerzo. ¿Dónde lo estás invirtiendo? Los grandes referentes de la industria, los grandes empresarios, trabajan menos horas, facturan más, tienen tiempo libre para hacer absolutamente todo lo que necesitan hacer. Pueden administrar, dirigir varias empresas al mismo tiempo. Y nosotros, cuando estamos empezando, apenas podemos con una empresa, con un negocio que tratamos de llevarlo adelante. Los grandes referentes no precisamente son más inteligentes, no tuvieron más suerte que nosotros y no empezaron con más capital. La gran mayoría empezó exactamente en el mismo punto en el que todos empezamos, de abajo, desde cero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos pueden administrar varias empresas? Siempre tienen tiempo y nosotros con un negocio nos estamos ahogando entre tareas, entre problemas. La diferencia es una sola cosa. Aprendieron a separar el tiempo de los resultados de su negocio. En este video te voy a explicar cómo funciona exactamente eso y por qué la gran mayoría nunca llega hasta ese punto. La mayoría de los dueños de negocio que conozco tienen el mismo problema. Empezaron con una visión clara, querían libertad, no querían depender de un jefe, no querían trabajar para alguien, así que decidieron emprender. Y al principio, poner todo tu esfuerzo, dedicar todo tu tiempo al crecimiento de ese negocio, funciona porque de esa forma es que tu negocio va evolucionando, va creciendo, los clientes llegan, vas generando tus primeras ventas y pareciera que todo está marchando bien, pero llega un punto donde te das cuenta que todo depende de tu presencia, que el negocio no funciona si tú no estás presente. Cada decisión, cada problema tiene que llegar a ti. Cada proceso necesita tu aprobación. Te has convertido en el motor de tu negocio. Y peor aún, te has convertido en el operador de tu negocio. Eres literalmente el empleado que más trabaja y el salario no justifica todo ese esfuerzo, todo ese tiempo invertido. Ahí es cuando te das cuenta que te has convertido en el cuello de botella de tu propio negocio. Si no estás presente, el negocio no existe. El negocio no crece, el negocio no evoluciona. Y eso no es crear una empresa, eso es crear un empleo de tiempo completo. Cuando yo empecé con mi negocio, creí que trabajar más horas iba a darme más resultados. Y en todo el proceso estaba involucrada. Si había un problema, era yo quien resolvía. Si teníamos que hacer un documento, yo lo hacía. Y creí que todo eso era lo correcto. Al final era mi negocio. Entonces, era normal para mí estar involucrada en todo el proceso. Llegó un punto donde tenía mi cabeza agotada. Mi energía mental se estaba evaporando cada vez más. Y el activo más importante cuando tienes tu negocio es tu energía mental. Y yo lo estaba agotando por completo en problemas, en procesos operativos que podía delegar, pero no lo hacía porque creía que yo tenía que estar involucrada en todo ese proceso ya que era mi negocio. Y todo esto me llevó a un punto donde tuve que reflexionar, analizar y auditar todo eso que estaba ocurriendo, porque sentía que el negocio me estaba consumiendo, me estaba ahogando en todo ese proceso. Y eso no podía estar bien. Había algo que no estaba haciendo bien. Cuando empecé a investigar, a entender cómo hacen los grandes referentes para manejar varias empresas y yo no podía con un negocio, me di cuenta que literalmente estaba haciendo todo mal. Lo primero fue darme cuenta que yo no tenía nada documentado. Todo estaba en mi cabeza y esa era la razón por la que yo tenía que estar involucrada en todo el proceso de mi negocio todo el tiempo. Este es un error que la gran mayoría de emprendedores cometen: no documentar, no delegar. Muchos quieren delegar, pero para delegar tienes que documentar. Y ahí es donde empieza todo. Cuando yo empecé a documentar todo, ideas, estrategias, formatos de trabajo, procesos de trabajo,
las cosas cambiaron drásticamente porque sentía que todo lo que tenía aquí, todo ese desorden que estaba en mi cabeza, se fue ordenando en documentos. Actualmente, todo el proceso de mi negocio está documentado. Y no solo el proceso. Si yo tengo una idea en la cabeza, lo documento. Si tengo una nueva propuesta que quiero hacer más adelante, lo documento. Si tengo una estrategia que se me ocurre, lo documento. Todo está documentado y está ordenado dentro de una carpeta que es como el cerebro. Está dividido por subcarpetas con su respectivo nombre. De esa forma, yo no necesito repetir las cosas, no necesito explicar a nadie de mi equipo cómo me gustan las cosas, porque para cada proceso, para cada tarea, hay un asistente estratégico que sabe cómo tiene que hacer el documento, cuál es el formato que tiene que utilizar, y en su memoria está mi documento de identidad, está mi documento de prohibiciones, está el documento fundacional de mi negocio. Con esos 3 documentos tiene la información necesaria para entender para quién está trabajando y cómo tiene que trabajar. Además, cada uno de ellos tiene un ADN operativo. Es como su armadura del asistente que le dice exactamente para qué fue creado y cómo tiene que trabajar. Si yo quiero un guión, simplemente le digo al asistente que hace los guiones que necesito un guión para tal red social y quiero que toque este tema. Si yo necesito una estrategia, lo mismo. Aquí hay algo muy importante que tienes que saber. Con la inteligencia artificial, ya no necesitas escribir, redactar documentos. De todo ese proceso se encarga la inteligencia artificial. Esa es la razón por la que cada proceso de mi negocio tiene un asistente. Para que haga ese proceso pesado de redactar, de corregir, de estructurar, de identificar puntos ciegos, problemas y mejorar eso que estamos creando. Cada integrante del equipo tiene sí o sí un asistente estratégico que está trabajando como su brazo derecho. Si mañana yo necesitara contratar a otro miembro de mi equipo, yo no tengo que explicarle todo desde cero porque ya está todo documentado. Simplemente le entrego los documentos que corresponde, le entrego al asistente que corresponde y con eso empiezan a trabajar. Yo no necesito decirle cuál es mi formato de trabajo, cómo tiene que hacer su trabajo, cómo tiene que entregarme las cosas porque todo ya está documentado. Y esto mismo es lo que hacen los grandes referentes. Esa es la razón por la que ellos no necesitan estar involucrados todo el tiempo en su negocio. Ellos trabajan con este método que es el 10-80-10. Aportan el 10% inicial, que es su criterio. Delegan el 80% del trabajo operativo a su equipo o a la inteligencia artificial. Y el 10% final es su validación. Ellos solo están para dar órdenes y para aprobar, pero no se encargan de hacer el trabajo pesado. Lo que más cuidan es su energía mental, es su tiempo. Y si vas a estar ocupado haciendo trabajos operativos, redactando, dando instrucciones desde cero, haciendo trabajos que podrías delegar, que alguien más lo podría hacer por ti, estás agotando tu energía mental. Estás invirtiendo tu tiempo en tareas de bajo costo que tú no tendrías que estar haciendo. Tu trabajo y tu única responsabilidad con tu negocio es tomar las mejores decisiones, es crear estrategias para escalar y facturar más. Si tú no tienes nada documentado y todo está en tu cabeza, no vas a poder delegar y mucho menos vas a poder automatizar. La gran mayoría de las empresas que intenta automatizar sus procesos se topa con este problema, que no tienen documentado sus procesos. Si no tienes documentado, quiere decir que no tienes las cosas claras. Y si no tienes nada claro, ¿qué es lo que vas a automatizar? Si haces una automatización sin tener el proceso claro, lo único que vas a lograr es automatizar ese desastre, ese desorden que tienes. Hay un mito que se repite constantemente, en el que yo misma caí al principio, y es: si yo no hago las cosas, nadie más lo hará como yo quiero. Y eso es lo que más te detiene, lo que más te frena en el crecimiento de tu negocio. Lo que tú tienes que hacer
es utilizar el método 3D: documentar, demostrar y delegar. Esto significa que tú tienes que hacer las cosas una sola vez hasta que funcione y luego lo documentas y posteriormente lo delegas. No necesitas hacer todo el tiempo el mismo proceso. Si ya lo hiciste una vez y ya tuviste el resultado que querías, es hora de delegar. Un negocio no escala con más esfuerzo, escala con sistemas, con equipos que saben exactamente cómo tienen que trabajar y un líder que dirige en lugar de operar. Los líderes de negocio que más facturan no son precisamente los que más trabajan, son los que mejor saben delegar. Si lo que viste en este video describe exactamente cómo está funcionando tu negocio hoy y quieres implementar una infraestructura para que tu equipo empiece a operar con el 80% y cada uno tenga su propio equipo de asistentes estratégicos y tú como líder trabajar con un equipo de socios estratégicos, en la descripción te dejo el acceso para que podamos revisar tu situación y evaluar cómo podemos aplicar esta infraestructura a tu caso real.